Hola, mi nombre es Alejandro Moraes. En cada corazón arde una historia, y la que voy a contarte hoy es una de ellas. El aire en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires, estaba cargado con el perfume, denso de los jazmines y el aroma a cuero, viejo de la biblioteca de la mansión de los Valenzuela. Alejandro entró al gran salón, ajustándose el nudo de su corbata de seda italiana, sintiendo el peso de los techos altos y las molduras doradas que siempre parecían juzgar su origen humilde. A su lado, el pequeño Gabriel, de apenas 7 años, sostenía su mano con fuerza, luciendo un pequeño traje azul que lo hacía ver como una miniatura de la rectitud de su padre. El eco de sus pasos sobre el mármol de Carrara era el único sonido en una casa que solía estar llena de música clásica, pero que hoy guardaba un silencio sepulcral, casi violento, que presagiaba una tormenta inminente. En el centro del salón, sentada en una silla de roble que parecía un trono, estaba Celina, su suegra, con una expresión gélida que congelaba el ambiente a pesar de la calefacción central. Frente a ella, sobre la mesa de madera maciza, descansaba un sobre de papel madera, solitario y amenazante, que atraía la mirada de Alejandro como un imán hacia un abismo. Elena, su esposa, permanecía de pie junto a la ventana, dándole la espalda a la escena, con los hombros tensos y la mirada perdida en las luces de la avenida Alvear, sin emitir un solo saludo. El ambiente olía a una traición cocinada a fuego lento, una emboscada preparada entre las sombras de aquella aristocracia que nunca terminó de aceptar a un arquitecto que no compartía su apellido. Sin mediar palabra, Celina extendió su mano enjollada y empujó el sobre hacia el centro de la mesa, haciendo que el papel rozara la superficie con un sonido sibilante que erizó la piel de Alejandro. El arquitecto sintió un nudo en la garganta al ver el membrete de un reconocido laboratorio genético, un lugar que él nunca había visitado y que no tenía razón para figurar en su vida. La anciana levantó la vista, clavando sus ojos acerados en los de Alejandro, y con una voz que destilaba un veneno refinado, rompió el silencio que reinaba en el salón. Hay verdades que el dinero no puede ocultar, pero que la sangre se encarga de gritar cuando alguien intenta manchar un linaje como el nuestro, sentenció ella con frialdad. Alejandro soltó la mano de Gabriel, instintivamente queriendo protegerlo de lo que sea que estuviera a punto de ocurrir, mientras sentía que el suelo bajo sus pies comenzaba a agrietarse peligrosamente. Tomó el sobre con dedos temblorosos, extrayendo el documento que contenía los resultados de una prueba de ADN que él jamás había autorizado ni sospechado necesaria. Sus ojos recorrieron las líneas técnicas, las tablas de probabilidad y los marcadores genéticos, hasta llegar a la conclusión final que estaba escrita en negrita, como una sentencia de muerte. El documento afirmaba, con una frialdad matemática, que no existía compatibilidad biológica entre él y el niño que dormía en sus brazos. Cada noche desde hacía 7 años, un mareo súbito lo obligó a apoyarse en el borde de la mesa, mientras el mundo a su alrededor se desdibujaba en manchas de colores ocres y sombras alargadas. Miró a Gabriel, quien lo observaba con sus grandes ojos curiosos, sin entender por qué su héroe, el hombre que construía rascacielos, parecía estar desmoronándose frente a un simple trozo de papel. Alejandro buscó desesperadamente la mirada de Elena, esperando una negación, un grito de indignación o cualquier señal de que aquello era una pesadilla, orquestada por la maldad de su suegra. Sin embargo, Elena continuó de espaldas. Su silencio era una confesión cobarde que pesaba más que cualquier palabra, confirmando que ella era cómplice de aquella ejecución pública. Este niño no es un Valenzuela y, por extensión, no tiene lugar en esta familia ni en esta casa, dijo Celina, levantándose con una elegancia depredadora que acentuaba la humillación de Alejandro. La frase golpeó al arquitecto en el pecho, robándole el aire y dejándolo expuesto ante la mirada de los criados que observaban desde las sombras de los pasillos, disfrutando de la caída del intruso. Alejandro sintió la quemadura de la vergüenza, no por su origen, sino por la bajeza de quienes juraron amarlo y que ahora usaban a un inocente para destruirlo por completo.
El contraste entre la riqueza de los cuadros en las paredes y la miseria emocional de las mujeres frente a él nunca había sido tan evidente y doloroso. Gabriel, asustado por la tensión del momento, se acercó a su padre y tiró de la manga de su chaqueta, preguntando en un susurro quebrado por qué la abuela estaba tan enojada y por qué mamá no se movía. Alejandro se arrodilló para quedar a la altura del niño, tratando de ocultar el temblor de sus manos y la humedad que ya empezaba a nublar su vista ante la injusticia. Fue en ese momento cuando Celina dio un paso al frente y, con un gesto de desprecio absoluto, le arrebató al niño un pequeño juguete que sostenía, como si su sola presencia contaminara la propiedad. «Fuera de mi vista». «Los dos», ordenó la mujer, señalando la puerta principal con una autoridad que no admitía réplica ni defensa alguna. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo para enviarte un saludo especial. Ahora continuamos con el vídeo. El arquitecto se puso de pie, recuperando una dignidad que la familia Valenzuela nunca pudo entender, y rodeó con su brazo los hombros de Gabriel, sintiendo el corazón acelerado del pequeño contra su costado. No hubo gritos ni súplicas, solo un silencio denso que cortaba el aire como una cuchilla mientras Alejandro caminaba hacia la salida, dejando atrás una década de sacrificios y amor traicionado. Al llegar al umbral, se detuvo un segundo y miró por última vez a Elena, quien finalmente giró el rostro, mostrando una expresión de vacío absoluto que le dolió más que la calumnia. Alejandro comprendió en ese instante que no estaba perdiendo una familia, sino que finalmente estaba escapando de una jaula de oro, donde el amor era solo un trámite. Salieron a la calle, donde el frío de la noche porteña golpeó sus rostros, recordándoles que ya no tenían un techo donde refugiarse ni cuentas bancarias que los respaldaran en ese momento de crisis. Caminaron por la calle Quintana bajo la luz mortecina de los faroles antiguos, mientras Alejandro intentaba procesar cómo su vida perfecta se había convertido en cenizas en menos de 15 minutos. Gabriel caminaba en silencio, confiando ciegamente en el hombre que siempre lo había protegido, sin saber que en ese papel que su padre apretaba en el puño, se le negaba su propia identidad. La ciudad, con su arquitectura imponente y sus sombras largas, parecía ahora un laberinto hostil que amenazaba con devorarlos, si no encontraban pronto un rumbo. Alejandro se detuvo frente a una vitrina oscura y vio su reflejo. Un hombre con un traje de $1000, pero con el alma en harapos, cargando la maleta pequeña que Gabriel siempre llevaba para jugar. La frase de Celina, «La sangre grita», resonaba en sus oídos como un eco burlón, desafiando el vínculo que él había construido con cada cuento, contado antes de dormir, y cada raspadura de rodilla curada. Se preguntó cuántas mentiras más se escondían detrás de los apellidos ilustres de la Recoleta y cuánto tiempo llevaban Elena y su madre planeando este golpe final para sacarlo de sus vidas. La traición no era solo la supuesta infidelidad, sino el uso instrumental de un niño para despojarlo de todo lo que había construido con su esfuerzo profesional. Sintió una presión en el bolsillo. Era su teléfono, que no paraba de vibrar con notificaciones de alertas bancarias que le informaban que sus tarjetas personales habían sido canceladas por orden de los titulares de la firma familiar. En cuestión de minutos, Celina se había encargado de cortarle el suministro de oxígeno financiero, dejándolo a la deriva en una ciudad que suele devorar a quienes no tienen dónde caerse muertos. La eficiencia del ataque era aterradora, demostrando que para esa familia, él nunca fue un miembro querido, sino simplemente un empleado de lujo que ya no era necesario mantener. Alejandro respiró hondo, intentando calmar el fuego que ardía en su pecho, sabiendo que el pánico era el peor enemigo en una situación de supervivencia total. Miró a Gabriel, quien comenzaba a tiritar por el frío, y supo que no podía permitirse el lujo de desmoronarse en plena vía pública mientras el niño dependiera de él para sentirse seguro. Buscó en su billetera y encontró un fajo de billetes que había retirado esa misma mañana para unos gastos menores
Una pequeña fortuna comparada con nada, pero insuficiente para mantener su estilo de vida actual. La realidad de su nueva condición lo golpeó con fuerza. Ya no era el arquitecto estrella de los Valenzuela, sino un hombre sin hogar, con un hijo que legalmente le estaban arrebatando. La impotencia lo invadió al darse cuenta de que la justicia en esa ciudad solía inclinarse hacia el lado que tuviera los apellidos más largos y las billeteras más abultadas. Se sentaron en un banco de la Plaza Francia, bajo la sombra de un gomero centenario cuyas raíces se hundían profundamente en la tierra, tal como él deseaba que fueran sus vínculos con Gabriel. El niño se acurrucó contra su pecho y Alejandro lo envolvió con su abrigo de lana, sintiendo la fragilidad de ese cuerpo pequeño que era su único motivo para seguir respirando. «Papá, ¿por qué no volvemos a casa?», le preguntó Gabriel con una voz pequeña, cargada de una incertidumbre que le rompió el corazón a Alejandro de manera definitiva en esa noche estrellada. Alejandro no pudo responder de inmediato. Apretó los dientes para no llorar y miró hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad le recordaban todo lo que tenía que recuperar. Fue entonces cuando pronunció la frase que marcaría el inicio de su nueva existencia y el compromiso inquebrantable que guiaría sus pasos, desde ese momento de oscuridad absoluta en Recoleta. «Gabriel, a veces las casas se queman para que podamos construir palacios que nadie pueda destruir con mentiras. Hoy empezamos nuestra propia obra», susurró con una determinación de acero. El niño lo miró sin entender del todo la metáfora, pero sintió la fuerza en la voz de su padre y por un segundo el miedo que nublaba su pequeño rostro dio paso a una calma precaria. Alejandro sabía que el camino sería una subida empinada y llena de espinas, pero el primer paso ya estaba dado. No se rendiría ante la infamia de los Valenzuela. Con el documento falso todavía arrugado en su mano, Alejandro se puso de pie. Tomó la maleta de Gabriel y comenzó a caminar con paso firme hacia el sur, alejándose del brillo engañoso del barrio norte. No tenía un plan claro, solo la certeza de que protegería a ese niño de la podredumbre moral que acababa de presenciar en el salón de los espejos de su suegra. La arquitectura de su vida se había derrumbado, pero los cimientos de su paternidad seguían intactos, fundados en 7 años de amor real que ningún examen de laboratorio podría jamás invalidar. Buenos Aires los observaba, indiferente y majestuosa, mientras un hombre rico en valores y un niño vulnerable se adentraban en la incertidumbre de la noche, listos para pelear por la verdad. El refugio de Alejandro y Gabriel terminó siendo una modesta pensión en el corazón de San Telmo, un barrio donde el empedrado cuenta historias de tiempos más humildes y auténticos. El contraste no podía ser más violento. Pasaron de dormir en sábanas de hilo egipcio a compartir una habitación estrecha con olor a humedad y pintura descascarada. Alejandro, acostumbrado a diseñar estructuras impecables, ahora tenía que aprender a sostener su propia vida en un espacio que apenas medía 20 metros cuadrados. Mientras Gabriel dormía profundamente, agotado por la confusión emocional, Alejandro permanecía despierto frente a una pequeña mesa de madera, analizando cada palabra del informe de ADN que le habían arrojado a la cara. En su mente, Alejandro regresaba constantemente a su pasado, recordando cómo su talento para la arquitectura lo llevó a conocer a Elena en una gala benéfica hace 10 años. Él era el joven prodigio de origen trabajador que había ganado una beca en Europa, y ella era la heredera de una fortuna construida sobre bienes raíces y privilegios coloniales. Desde el primer día, Celina lo trató como a un intruso, alguien que podía diseñar sus casas, pero que nunca debería haber cruzado el umbral de su familia. Alejandro recordó los comentarios pasivo-agresivos durante las cenas dominicales y cómo siempre tuvo que trabajar el doble para demostrar que no estaba con Elena por su dinero, sino por un amor que ahora resultaba ser un espejismo. La vulnerabilidad de Alejandro se hacía presente cada vez que veía a Gabriel intentar adaptarse a su nueva realidad sin quejarse, mostrando una madurez que ningún niño de 7 años debería poseer. El niño extrañaba sus juguetes y su cuarto lleno de lujos,
Pero lo que más le dolía era el vacío dejado por su madre, quien ni siquiera lo había llamado para despedirse. Alejandro veía a su hijo sentarse en el piso de la pensión, a jugar con un viejo camión de plástico, y se le partía el alma al notar cómo Gabriel evitaba preguntar por mamá para no herir a su padre. Esa lealtad silenciosa del niño se convirtió en el motor que impulsaba a Alejandro a no dejarse vencer por la depresión y la autocompasión que lo acechaban cada noche. Los días siguientes fueron una batalla contra la burocracia y la influencia de los Valenzuela, quienes se encargaron de que ninguna firma de arquitectura importante en Buenos Aires atendiera las llamadas de Alejandro. Se encontró con puertas cerradas y rostros conocidos que ahora le daban la espalda, siguiendo las órdenes de una Celina que quería borrarlo del mapa, profesional por completo. La falta de ingresos empezó a notarse pronto, obligándolo a vender su reloj de lujo y sus herramientas de diseño profesional para poder pagar la estancia en la pensión y la comida de Gabriel. Cada objeto vendido era un pedazo de su antigua identidad que se desvanecía, dejándolo solo con su esencia de hombre y su rol de padre protector. Alejandro intentó contactar a Elena en repetidas ocasiones, buscando una explicación humana entre tanta frialdad, pero siempre era atendido por el abogado de la familia o por Livia, la asistente personal de su suegra. Livia, una mujer fría y calculadora que siempre había envidiado la posición de Alejandro, disfrutaba cada vez que le negaba la comunicación, recordándole que él ya no tenía derechos sobre nada. Las conversaciones eran cortas y cargadas de una agresividad contenida que desgastaba los nervios de Alejandro, quien sentía cómo la red de mentiras se cerraba sobre él. Sin embargo, en medio del caos, la conexión con Gabriel se volvía más profunda. Cocinaban juntos en una hornalla eléctrica y leían libros a la luz de una lámpara amarillenta. El trauma del rechazo comenzó a manifestarse en Gabriel a través de pesadillas nocturnas, donde gritaba el nombre de su abuela y de su madre. Despertándose empapado en sudor y lágrimas, Alejandro lo estrechaba contra su pecho, meciéndolo mientras le susurraba que todo estaría bien, aunque él mismo no tuviera la certeza de cómo saldrían adelante en ese laberinto legal. «Papá, ¿por qué mamá no nos busca? ¿Hice algo malo?», preguntó el niño una tarde mientras caminaban por la plaza, Dorrego buscando un sitio barato para merendar. Alejandro se detuvo, le tomó la cara entre las manos y le aseguró que él era lo más valioso que existía en el mundo y que la maldad de los adultos no era su culpa. La tensión aumentó cuando Alejandro recibió una notificación judicial donde se le informaba que Celina estaba solicitando la tenencia exclusiva de Gabriel, alegando que el niño corría peligro en la indigencia. El documento era una obra maestra de la manipulación, describiendo a Alejandro como un hombre inestable que había secuestrado al niño de su entorno natural para llevarlo a un barrio peligroso. Alejandro sintió que el miedo lo paralizaba por un momento, sabiendo que los Valenzuela tenían los contactos necesarios para comprar jueces y acelerar procesos que normalmente tardarían años. La amenaza de perder a Gabriel era el golpe final que Celina tenía, reservado para terminar de destruirlo, pero no contó con la determinación técnica de un arquitecto. Alejandro decidió que si no podía ganar por el camino de la influencia social, ganaría por el camino de la verdad técnica y la evidencia forense irrefutable. Empezó a usar las computadoras de una biblioteca pública para investigar. El laboratorio que emitió el informe de ADN, descubriendo que la clínica pertenecía a un grupo empresarial vinculado indirectamente a los Valenzuela. Su mente analítica comenzó a conectar los puntos, encontrando inconsistencias en las fechas de los informes y en las firmas de los técnicos que supuestamente habían validado las pruebas. No era solo una cuestión de biología, era un fraude arquitectónico de la ley, diseñado para demoler su vida piso por piso. Y él sabía cómo encontrar las fallas estructurales. Durante una de sus visitas a un viejo colega que todavía se atrevía a hablarle, Alejandro consiguió el contacto de una técnica de laboratorio que había sido despedida recientemente bajo circunstancias sospechosas. Esta mujer, llamada Martina,
se convirtió en una pieza clave, ya que ella misma había notado irregularidades en el procesamiento de muestras de pacientes VIP, pero fue silenciada con amenazas de difamación. El encuentro con Martina en un café oscuro de San Telmo fue el primer rayo de esperanza. Ella recordaba haber visto el apellido Valenzuela en un archivo que fue modificado manualmente. Alejandro sintió que la sangre le hervía de indignación, confirmando que la traición de Elena y su madre era mucho más profunda y calculada de lo que imaginaba. El conflicto interno de Alejandro también era una lucha contra la duda que Celina sembró en su corazón, la pregunta de si Elena realmente lo engañó durante 10 años. El luto por la mujer que creía conocer era una herida abierta que supuraba dolor. Cada vez que veía a Gabriel sonreír, pues el niño tenía gestos que eran idénticos a los de él. Alejandro se miraba al espejo buscando rasgos suyos en el rostro del niño, no por necesidad de sangre, sino para desmentir la infamia que intentaba manchar la pureza de su hijo. La lucha era contra un sistema que valora el linaje sobre el amor y contra una exesposa que eligió la comodidad de su clase social sobre la lealtad a su propia familia. Mientras tanto, en la Recoleta, Celina mantenía a Elena bajo un control estricto, recordándole que Alejandro era un error del pasado, que debía ser borrado para salvar la reputación de la firma familiar. Elena, consumida por la culpa pero demasiado cobarde para enfrentar a su madre, pasaba los días encerrada en su habitación, rodeada de un lujo que ahora se sentía como una prisión de cristal. Livia seguía infiltrada en los círculos de Alejandro, informando a Celina sobre cada uno de sus movimientos, intentando sabotear su búsqueda de pruebas en el laboratorio criminalístico. La presión externa era asfixiante, con cuentas bloqueadas y una campaña de difamación que ya circulaba en los diarios de la alta sociedad porteña. Alejandro tuvo que enfrentarse a la burocracia de los juzgados de familia, donde inicialmente lo trataron con desdén al ver su dirección en San Telmo y sus ropas, desgastadas por el uso constante. Sin embargo, su postura ereta y su lenguaje preciso de profesional, impecable, empezaron a generar grietas en la percepción de los funcionarios, quienes no esperaban tal nivel de dignidad en un caído. Pasó horas esperando en pasillos fríos, con Gabriel sentado a su lado leyendo libros de arquitectura que su padre le había regalado, convirtiendo el juzgado en su propia sala de juegos. La conexión afectiva entre ambos era tan evidente que incluso los guardias de seguridad bajaban la guardia al ver la ternura con la que Alejandro cuidaba al niño. Una tarde, Alejandro descubrió que Elena había hecho una transferencia bancaria inusual a una cuenta fantasma. Pocos días antes del jantar de la infamia, un rastro digital que la soberbia de los Valenzuela pasó por alto. Usando sus conocimientos en software de gestión, logró rastrear que ese dinero terminó en manos de un directivo del laboratorio, confirmando el soborno para falsificar el ADN. Ese fue el momento en que el miedo de Alejandro se transformó en una rabia constructiva, una energía fría que lo preparó para la batalla final en los tribunales. Ya no era una víctima humillada, era un hombre con una misión clara: rescatar a su hijo de ese mausoleo de mentiras donde el dinero pretendía comprar la realidad. La salud de Gabriel empezó a resentirse por el estrés y la mala alimentación, desarrollando una fiebre alta que obligó a Alejandro a llevarlo a un hospital público, ya que su seguro médico privado también había sido dado de baja. En la sala de espera, rodeado de gente que sufría problemas reales y tangibles, Alejandro comprendió que la riqueza material de los Valenzuela era una pobreza espiritual absoluta. Ver a Gabriel tan frágil en una camilla de metal lo hizo llorar por primera vez en todo el proceso, pero fueron lágrimas de purificación, no de debilidad. Allí, entre el olor a desinfectante y el murmullo de los enfermos, Alejandro juró que nunca más permitiría que la frialdad de la aristocracia tocara el corazón de su hijo. A medida que se acercaba la fecha de la audiencia de custodia, Alejandro se preparó como si estuviera diseñando el proyecto más importante de su carrera,
revisando cada plano y cada detalle del fraude. Martina, la técnica despedida, aceptó testificar a pesar del miedo, conmovida por la integridad de un padre que estaba dispuesto a perderlo todo por un hijo, que supuestamente no era suyo. La tensión en San Telmo era palpable. Alejandro sentía que lo vigilaban, pero ya no le importaba, porque su conexión con Gabriel se había vuelto inquebrantable ante la adversidad. El niño, sintiendo la fuerza de su padre, empezó a recuperar el apetito y el brillo en sus ojos, confiando en que la gran obra de la que hablaba su papá estaba por terminarse. Elena intentó visitarlos en la pensión un día de lluvia, llegando en un auto lujoso que contrastaba con la miseria del callejón. Pero Alejandro no le permitió pasar del umbral de la puerta. «No puedes entrar aquí con tus mentiras, Elena. Este lugar es pequeño, pero es honesto, algo que tú ya no puedes entender», le dijo con una voz tranquila que la dejó desarmada. Ella lloró, alegando que su madre la obligó a todo, pero Alejandro solo vio a una mujer adulta que decidió sacrificar a su hijo por una herencia y un estatus vacío. Esa breve interacción le dio a Alejandro la última pieza del rompecabezas emocional. Ya no amaba a la mujer que tenía enfrente, solo sentía una profunda lástima por su falta de carácter. Livia, bajo las órdenes de Celina, intentó un último soborno, ofreciéndole a Alejandro una suma millonaria para que firmara la renuncia a la paternidad y desapareciera de la vida de Gabriel para siempre. Alejandro escuchó la propuesta en un parque público, manteniendo una distancia segura, y cuando ella terminó de hablar, él simplemente se rió en su cara con una elegancia que la enfureció. «Dile a Celina que hay cosas que su chequera nunca podrá construir, y una de ellas es el amor de un padre que sabe quién es su hijo», respondió él antes de retirarse. Ese rechazo definitivo fue la declaración de guerra total, y Alejandro sabía que la próxima vez que se vieran sería frente a un juez de la nación. La noche previa al juicio, Alejandro y Gabriel se sentaron en el balcón de la pensión a mirar las estrellas que apenas se veían, entre el resplandor de Buenos Aires, compartiendo un alfajor como si fuera el banquete más caro. El niño le preguntó si mañana todo terminaría y si podrían volver a ser felices como antes, a lo que Alejandro respondió que serían mucho más felices, porque ahora vivirían en la verdad. No hubo necesidad de grandes promesas, solo el contacto de sus manos y el silencio respetuoso de dos personas que habían sobrevivido a un naufragio emocional devastador. Alejandro revisó su carpeta de pruebas por última vez, sintiendo la solidez de la evidencia y la fuerza de su convicción de que la justicia, aunque lenta, llegaría. El desarrollo de la trama había llevado a Alejandro de la opulencia de Recoleta a la cruda realidad de San Telmo, pero en el proceso había recuperado su identidad como hombre y como profesional independiente. Ya no era el arquitecto de los Valenzuela, era Alejandro, el padre de Gabriel, un título que nadie podría quitarle con un papel impreso, ilegalmente en una clínica corrupta. La evolución de Gabriel también era notable. El niño ya no buscaba la aprobación de su abuela, sino que encontraba seguridad en la integridad y el esfuerzo diario que veía en su padre. Ambos estaban listos para enfrentar el tribunal, no como mendigos de justicia, sino como dueños de una verdad que estaba a punto de estallar en la cara de la aristocracia porteña. Finalmente, el sol salió sobre la Plaza de Mayo el día de la audiencia, iluminando las cúpulas de la ciudad con un brillo dorado que Alejandro interpretó como una señal de victoria inminente. Se puso su mejor traje, el único que le quedaba, y caminó junto a Gabriel hacia el Palacio de Justicia con la frente en alto y el paso firme de quien no tiene nada que ocultar. La tensión social, la burocracia y los traumas del pasado estaban allí, pero la conexión afectiva entre padre e hijo era un muro de carga que ninguna presión externa podría derribar. La transformación estaba completa. El hombre que entró a la mansión de los Valenzuela como un intruso salía ahora a la vida pública como un gigante moral dispuesto a todo. El Palacio de Justicia de Buenos Aires se erguía imponente, con sus columnas de piedra y sus
pasillos infinitos que resonaban con el eco de sentencias y esperanzas. Alejandro caminaba por el vestíbulo principal sosteniendo la mano de Gabriel, sintiendo que cada paso lo alejaba más de la humillación de Recoleta y lo acercaba a la redención definitiva. Al entrar en la sala de audiencias, la mirada gélida de Celina y la presencia nerviosa de Elena crearon un clima de tensión eléctrica que hacía que el aire fuera difícil de respirar. El juez, un hombre de rostro severo pero ojos atentos, dio inicio a la sesión, mientras el abogado de los Valenzuela desplegaba su arsenal de calumnias, presentando a Alejandro como un cazafortunas sin escrúpulos. Sin embargo, el momento del clímax comenzó cuando Alejandro pidió la palabra, no para defender su honor, sino para presentar el rastro digital del soborno que Elena había ejecutado. Con la precisión técnica de un arquitecto que detecta una falla estructural, Alejandro proyectó en la pantalla del tribunal las transferencias bancarias que vinculaban directamente la fortuna familiar con el fraude del laboratorio. El silencio en la sala fue absoluto, roto únicamente por el sonido metálico de los documentos al ser entregados, como prueba irrefutable ante el asombro del magistrado. Celina intentó intervenir con un grito de indignación, pero el juez la mandó a callar con un golpe de mazo, que resonó como una sentencia de muerte para su reputación. La entrada de Martina, la técnica del laboratorio, fue el golpe de gracia que desmoronó la muralla de mentiras que la aristocracia porteña había construido con tanto esmero. Martina, con voz temblorosa pero firme, detalló cómo fue presionada para manipular la muestra de ADN de Gabriel, confirmando que el niño era, sin ninguna duda, hijo biológico de Alejandro. Elena rompió en un llanto histérico en ese momento, cubriéndose el rostro con las manos, mientras la verdad inundaba el recinto con la fuerza de un río que recupera su cauce natural. Alejandro no sintió placer en la caída de su exesposa, sino una profunda liberación emocional que le permitió soltar el peso de la duda que lo había carcomido. El juez, tras revisar las evidencias y escuchar los testimonios, llamó a Alejandro y a Elena al frente para un careo final, antes de dictar su resolución sobre la custodia de Gabriel. Fue en ese pasillo del tribunal, bajo la luz mortecina de las lámparas de bronce, donde Alejandro se encontró cara a cara con la mujer que había amado durante una década entera. Elena intentó balbucear una disculpa, alegando que siempre tuvo miedo de perder su herencia y de defraudar las expectativas de su madre controladora. Alejandro la observó con una calma que ella no esperaba, una mirada que no contenía ni rastro de odio, sino una transparencia que la desnudaba por completo frente a su propia cobardía. Elena, durante 10 años, construí mi vida sobre la idea de que éramos un equipo, pero hoy me doy cuenta de que yo era el único que ponía los ladrillos, dijo Alejandro con voz firme. Ella trató de tomar su mano, pero él se alejó con suavidad, marcando una distancia que ya no era física, sino una frontera moral que ella jamás podría volver a cruzar. Alejandro continuó ignorando las lágrimas de la mujer. Me duele que hayas usado a nuestro hijo como una moneda de cambio, porque eso demuestra que nunca entendiste lo que significa ser madre. Elena bajó la cabeza, destruida por la compasión de un hombre al que ella había intentado destruir de la manera más cruel y calculada posible. No te odio, Elena. De verdad que no puedo sentir algo tan fuerte. Y por alguien que se volvió tan pequeña en su propia jaula de oro, sentenció Alejandro con una tristeza profunda. Estas palabras fueron más letales que cualquier grito, pues evidenciaban que él ya no era la víctima, sino el único arquitecto de su propio destino y de la felicidad de Gabriel. El diálogo transformador mostró a un Alejandro evolucionado, alguien que entendía que el perdón no es para el ofensor, sino para que el ofendido pueda caminar sin cadenas hacia el futuro. La imagen de Alejandro dándole la espalda a Elena en el corredor del juzgado se convirtió en el símbolo de su victoria definitiva sobre la opresión familiar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El juez regresó al estrado y, con una voz que no dejaba lugar a dudas,
dictó que la custodia total y exclusiva de Gabriel le correspondía legalmente a Alejandro. Además, ordenó una investigación penal inmediata contra Celina y los directivos del laboratorio por fraude procesal, falsificación de documentos y coacción, lo que provocó un desmayo dramático de la anciana. Gabriel, que había permanecido en una sala contigua, corrió hacia su padre en cuanto las puertas se abrieron, fundiéndose en un abrazo que selló el final de la pesadilla. El niño no necesitaba entender de leyes o de ADN para saber que su lugar siempre estuvo en los brazos del hombre que lo rescató de la oscuridad. Alejandro levantó a su hijo en vilo, sintiendo que por fin podía respirar el aire puro de la justicia, lejos del perfume asfixiante de los jazmines de la mansión de Recoleta. Salió del Palacio de Justicia con el documento oficial en la mano, un papel que esta vez decía la verdad y que le devolvía no solo a su hijo, sino su propia dignidad profesional. Afuera, la prensa local ya empezaba a agolparse al oler el escándalo de una de las familias más poderosas de la ciudad, pero Alejandro los ignoró por completo. Su prioridad absoluta era alejarse de ese circo mediático y comenzar a reconstruir el hogar que Gabriel merecía, un lugar donde la mentira nunca volviera a tener cabida. Caminaron juntos por la escalinata de piedra, bajo el sol del mediodía que iluminaba Buenos Aires con una intensidad que parecía celebrar la victoria del amor sobre la traición. Alejandro miró a Gabriel y vio en sus ojos el reflejo de una esperanza renovada, la chispa de un niño que finalmente sabe que su mundo está a salvo y que su padre es invencible. La transformación de Alejandro estaba completa. Ya no era el arquitecto que se adaptaba a los caprichos de la aristocracia, sino el hombre que diseñaba su propia libertad con cimientos de acero. La lección estaba clara. La verdad puede ser enterrada bajo montañas de dinero, pero siempre encontrará una grieta por donde salir a la luz. La nueva vida de Alejandro y Gabriel comenzó en un apartamento, inundado de sol en Palermo Soho, un barrio vibrante donde el arte y la modernidad se mezclan en cada esquina. Atrás quedaron las sombras densas de la Recoleta. Ahora, las paredes estaban pintadas de blanco y grandes ventanales permitían que la luz de Buenos Aires iluminara cada rincón de su nuevo hogar. Alejandro decidió no regresar al mundo de la arquitectura corporativa de lujo, prefiriendo abrir su propio estudio, independiente enfocado en proyectos de urbanismo social y viviendas accesibles. Este cambio profesional no solo le devolvió la pasión por su carrera, sino que también le permitió establecer sus propios horarios, para priorizar lo más importante, el crecimiento de su hijo. Gabriel recuperó rápidamente su risa contagiosa, esa que parecía haberse perdido entre los pasillos gélidos de la mansión de su abuela, y pronto se convirtió en el niño más popular de su nueva escuela. La transición de la opulencia vacía a una comodidad sencilla y honesta fue la mejor medicina para el trauma que el pequeño había atravesado durante el conflicto legal. Ahora, sus tardes consistían en ayudar a su padre a armar maquetas en el estudio, aprendiendo que la verdadera estructura de una casa se sostiene con amor y no con apellidos ilustres. La relación entre ambos se fortaleció hasta volverse un vínculo inquebrantable, basado en una transparencia absoluta que Alejandro se encargó de cultivar desde el primer día de su nueva libertad. La justicia siguió su curso y las cuentas bancarias de Alejandro fueron desbloqueadas, pero él decidió usar gran parte de ese dinero para crear una fundación que asiste a padres en situaciones de vulnerabilidad legal. Entendió que su victoria no era solo suya, sino una oportunidad para ayudar a otros que, a diferencia de él, no cuentan con las herramientas técnicas para defenderse de los poderosos. Su nombre, que antes estaba asociado a la aristocracia decadente, ahora es sinónimo de integridad y compromiso social en toda la ciudad de Buenos Aires. El arquitecto que antes diseñaba palacios para otros, finalmente había terminado de construir el refugio más sólido para su propia alma y la de su hijo. La moral de esta historia queda grabada en cada acción de Alejandro. La verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos,
sino en la verdad que defendemos y en las personas que elegimos proteger. La familia de Celina, por el contrario, comenzó un declive imparable, no solo financiero sino moral, quedando aislada por una sociedad que ya no tolera la crueldad disfrazada de linaje. Alejandro aprendió que el éxito real es poder mirar a su hijo a los ojos cada noche y saber que no hay una sola mentira entre ellos. La paz que ahora habita en su corazón es el resultado de haber tenido el valor de soltar el oro para poder abrazar la honestidad.